que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me falla. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me falla. El fuego en la arena, el cielo no lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Bien, familia, qué bueno. Siempre es muy bueno tomar un tiempo para adorar y alabar a nuestro Dios. Y quisiéramos darte la bienvenida una vez más. Y estamos muy contentos de que podamos juntos compartir este momento. El día de hoy tenemos Santa Cena y quisiéramos hablar un poquito sobre esto. Y me gustaría que pudiéramos sentarnos un momento, que pudiéramos tomar tu asiento, porque este es un tema importante, es un tema que creo todos tenemos que conocer, tenemos que entenderlo a través de los ojos de la palabra. Y la Santa Cena es una orden que Jesús dio y nos anima a recordar el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y cuando Jesús habló sobre esto, nosotros podemos recordar y podemos gozar de todos los beneficios que eso trae a nuestra vida. No solamente es recordar algo, sino poder entenderlo, poder sentirlo, poder realmente abrir nuestro corazón. Y la Santa Cena nos ayuda no solo a recordarlo, sino a hacer una introspección de nuestra vida. Empezar a mirar hacia adentro y poder reconocer a lo mejor todas esas áreas que no hemos tenido victoria y que sabemos que nos hacen daño. Y es un tiempo para poder ver hacia adentro, pero también para poder regresar nuestro corazón a la voluntad de Dios. Es algo muy personal, es algo solamente entre tú y Dios. Y creo que es bueno empezar a ver el contexto de cuándo Jesús lo hizo, porque cuando Jesús dio la instrucción a sus apóstoles de preparar la Santa Cena, ellos le hicieron una pregunta y los apóstoles le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y cuando pasa esto, Jesús les dice: vayan a la entrada de la ciudad en Jerusalén y van a encontrarse con un hombre que tiene un cántaro de agua. Síganlo y en la casa donde este hombre entre, díganle al dueño lo siguiente. Y entonces ellos hicieron conforme a las palabras de Jesús, fueron a la entrada, vieron a ese hombre con ese cántaro, fueron a esa casa y le dijeron: el maestro te dice, ¿dónde está el cuarto de huéspedes donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él los llevará, y dice Jesús, Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Y dice la palabra que así pasó. Y que eso de repente lo podemos leer como muy básico, pero está muy loco saber. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Y yo creo que tú y yo tenemos la oportunidad de ser ese hombre que tiene un lugar listo para que Jesús cumpla su voluntad. Que tú y yo tenemos la oportunidad de decirle: he preparado un tiempo, Jesús, para que tú y yo podamos compartir esa cena, para que mi corazón vuelva hacia ti, para que mis pensamientos, tú me ayudes a entender lo que no puedo entender. Yo les he compartido muchas veces que para mí la palabra de Dios me confrontaba tanto porque era tan ajena a mi cultura y muy ajeno a mis hábitos. Y yo no lo entendía, no lo comprendía, no lo creía y no lo quería entender. Pero una vez le dije: Jesús, aquí estoy, y si tú me ayudas a entender las cosas, voy a poder entenderlas. Y voy a poder saber para qué es eso. Y déjame leerte Lucas 22:15, porque Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Y tú y yo sabemos que la Pascua era una fiesta para poder celebrar que Dios iba a tener una comunicación, o iba a restaurar su comunicación con el pueblo.
a través de sacrificios, a través de muchas cosas. Pero Jesús les dice: he tenido muchos deseos de comer esta cena con ustedes. Y creo que cuando tú y yo estamos viendo los deseos de Jesús, eso es lo que nos va a atrapar más y nos va a enamorar más. A veces nos enfocamos mucho en nuestros errores, en nuestros malos hábitos, nos autocondenamos, nos menospreciamos y pensamos que no somos capaces ni siquiera de acercarnos a Jesús. Pero Él dice: yo tengo muchos deseos de comer contigo esta Santa Cena. Y esa es la parte más interesante, porque después en el mismo libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 y 20, Jesús ya empieza a decir cómo va a pasar esto. Y déjame leértelo, porque dice el versículo 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nadie, absolutamente nadie más puede hacer esto por ti ni por mí. Nadie. Así tú podrás decir: es que yo voy a dar la vida por mi pareja y lo que sea. Y está bien tener esa gratitud, pero solamente Jesús derramó su sangre por nosotros. Y cuando Jesús nos dice que lo traigamos a memoria, nos está dando la oportunidad de volver a restaurar esa comunicación entre Dios y nosotros, a pesar de nuestros malos hábitos, a pesar de nuestros errores, a través de la vida de Jesús. Y creo que es un buen tiempo donde tú y yo podemos preparar nuestro corazón, podemos reconocer las partes en las que no hemos tenido victoria, y todas son diferentes. Y dice la palabra que todos fallamos y seguiremos fallando, pero que Jesús tiene mucho deseo por compartir con nosotros su vida misma, su sangre, su cuerpo, y que para eso fue dado. Entonces a mí me gustaría que tú y yo pudiéramos preparar tu pan y que pudiéramos ponernos de pie, si gustas. Gracias, Pablo. Porque cuando hacemos esto, traemos a memoria el sacrificio de Jesús. Cuando participamos de la Santa Cena, estamos reconociendo que Él fue molido por nosotros, que nosotros tenemos ahora una oportunidad de seguir adelante, que Jesús tiene la capacidad de restaurar nuestra comunicación. Y a mí me gustaría que juntos pudiéramos tomar el pan. Gracias. Y de la misma manera que pudiéramos tomar esta copita y que pudiéramos traer a memoria que Jesús fue molido por nosotros, que no hay error más grande que tú y yo podamos hacer, aunque a veces nos arrepentimos y decimos: ¿por qué lo vuelvo a hacer? La sangre de Jesús tiene un poder increíble, y Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, participen de mi cuerpo, participen de mi sangre, porque esta sangre los va a meter en un nuevo pacto. Y cuando ustedes hacen esto en memoria de mí, dice Jesús, yo vengo a participar con ustedes, yo vengo a traer vida eterna. Y entonces te invito a que podamos tomar la copa. Y creo que es un momento donde podemos hacer una oración, podemos abrir nuestro corazón a Dios y podemos agradecerle todos los beneficios que Él trae a nuestra vida. Señor Jesús, muchas gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador, por venir a la tierra para poder ser ese sacrificio, para poder restaurar tu comunicación entre Dios y nosotros, por haber derramado tu sangre,
Muchas gracias porque el día de hoy tu sangre nos limpia, tu palabra nos limpia, porque recibimos perdón, pero también recibimos ánimo, Dios, para seguir adelante confiando plenamente en tu amor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y hoy reconocemos que nadie más puede hacer esto por nosotros. Muchas gracias, Jesús, porque tú nos ayudas a recuperar nuestra comunicación y nuestra intimidad con Dios. Amén. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas por mi sufrir, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi regresa, su rostro resplandecerá, en su presencia está, y cara a cara le veré.
acompañen. Creo que acabamos de tener un buen tiempo a través de la... Bueno, bienvenidos una vez más. Qué bueno que nos acompañan los que están conectados en línea, los que vienen por primera vez. Estamos muy contentos de que en este tiempo podemos compartir juntos y buscar la presencia de Dios. Creo que es una buena temporada y el día de hoy arrancamos una nueva serie que hemos titulado Por su sangre. Y es un buen tiempo porque estamos de frente al cierre de año. El siguiente mes todos estaremos teniendo como en mente lo que hicimos, lo que no hicimos, pero también todos estaremos con esa tradición de celebrar a Jesús, celebrar el nacimiento de Jesús, vivir la Navidad en familia, y eso está bueno, está padre, es bueno hacerlo, enseñarlo, ser agradecidos con Dios por la vida de Jesús como nuestro Salvador. Celebramos su nacimiento, pero cada uno de nosotros que creemos en Jesús podemos disfrutar de los beneficios de su muerte y de su resurrección. Y cuando Dios nos estaba hablando sobre este tema, creo que, no sé tú, pero yo cuando no conocía la iglesia, cuando apenas iba a algunas reuniones, para mí todo era ajeno. El vocabulario, las formas, lo que decían, las palabras. Y el hablar de la sangre de Jesús para mí no era relevante. Para mí era como, sí, pues ahí lo dice, ellos lo creen, cada quien su rollo, todo está bien. Cada quien cree lo que quiere, de lo que ha recibido en su infancia, cómo se ha formado. Pero creo que es un buen tiempo donde tú y yo podemos traer a memoria y darle la importancia en nuestro corazón de lo que representa la sangre de Jesús. Porque no solamente es decirlo como pensando que viene un poder divino, sí viene un poder divino, sí nos cubre, sí nos protege por el amor que Dios nos tiene, pero va más allá y creo que cuando nosotros recibimos la información correcta a través de la Biblia, nosotros empezamos a afianzar nuestros pensamientos e inclusive creo que Dios tiene recursos en nuestra vida para empezar a inspirar cosas nuevas. Y déjame leerte Juan 14:6. Jesús está hablando y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y esta verdad la hemos escuchado. Jesús dijo: nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, por medio de mí. Y eso sí era literal, era a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de lo que Él iba a hacer por ti y por mí. Y nosotros hemos armado esta serie a través de un versículo central que me gustaría leértelo porque viene en Hebreos 9:12 y dice lo siguiente. Dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de dos personas que pueden platicar, que pueden contarse algo, que pueden estar en lo secreto y que pueden estar a solas para seguir creciendo en su confianza. Y cuando Jesús entra y cuando Él quiere traer como esa comunicación con nosotros, Él necesita meternos a su intimidad. A través de lo que Él está haciendo, nos va a meter a un cuarto, nos va a meter a un ambiente, nos va a meter junto con el Padre para que tú y yo podamos seguir confiando en Él. Y el lugar donde Dios tenía esa comunicación con su pueblo era el lugar santísimo. Y en ese lugar siempre fue a través de la vida y de la purificación del sacerdote. Pero solamente era una vez al año donde el pueblo podía tener como esta redención o podía estar en paz con Dios a través de la vida de un sacerdote que era preparado, que era limpiado, que era purificado y que él podía tener una comunicación con Dios, podía recibir instrucciones de Dios, él salir y comunicárselas al pueblo. Pero cuando leemos este versículo, vemos tres cosas muy importantes. Jesús entró una sola vez y para siempre. Y
no solamente es como quitarnos de la cabeza que antes no lo podíamos hacer, antes en el Antiguo Testamento no se podía hacer. Si no eras sacerdote no tienes la oportunidad de intentarlo o preparar tu vida para poder estar en la presencia de Dios. El día de hoy la presencia de Dios es accesible para todos nosotros por medio de Jesús. Pero algo que es tan accesible muchas veces termina siendo no tan valorado, porque lo que tú estás anhelando es porque no lo tenemos. Y cuando no tenemos algo nos queremos esforzar y queremos, no sé, esforzar nuestra vida, ganar muchas cosas para poder tener lo que no tengo. Pero cuando tenemos algo a nuestro alcance, a veces estamos tan acostumbrados a eso que no le damos el valor que se merece. Y creo que en este punto debemos de valorar mucho que Jesús lo hizo. Lo hizo, Él entró para que tú y yo pudiéramos entrar. El medio era a través de la sangre del sacrificio de los animales. Y dice la palabra que esta sangre podía tapar los pecados del pueblo para que este sacerdote pudiera estar en la presencia y poder restaurar esa comunicación. Y el punto número 3 de que Jesús entró con su propia sangre, y cuando Él entra con su propia sangre logra algo que nadie más ha logrado y que jamás lo va a lograr. Ni cualquier sacrificio puede hacer eso. Dice que cuando Él entra con su propia sangre logra un rescate eterno para todos nosotros. Y esta serie tiene la intención de valorar el sacrificio de Jesús y conocer los beneficios de su sangre, porque su sangre jamás se termina y su sangre tiene una acción constante en nuestra vida, para darnos perdón, para darnos confianza, para darnos restauración, para traer paz a nuestros pensamientos. Y cuando tú y yo entendemos que Jesús dio su sangre y que su sangre es un depósito o un recurso que hasta la fecha sigue vivo, que es práctico, que es real, que es espiritual, que nosotros podemos tomar, creerlo y tomar de Él y tomar esa confianza y poder usar su sangre, no solamente lo vemos como algo que declaramos en nuestra vida a ver si pasa o no pasa, sino tenemos la seguridad y la confianza de que Jesús lo hizo por nosotros, lo hizo para nosotros y que ese recurso no se va a terminar. Y lo que Él ha ganado para nosotros es un rescate eterno. Este punto, no sé a ti, pero a mí me trae confianza, me trae paz, porque no importa los problemas en los que a veces mis decisiones me metan, yo puedo regresar con Jesús, saber que el recurso de su sangre está vigente, que está vivo y disfrutar de ese rescate eterno toda mi vida. Y a veces no hacemos cosas porque el temor gana terreno en nuestra vida. Y no tenemos tanta confianza como para aventurarnos y seguir adelante en una relación o poner límites o creer que todo va a estar bien o en un negocio. Pero creo que es un tiempo donde podemos realmente entender lo que dice la palabra acerca del sacrificio de Jesús. Y déjame hablarte un poquito sobre la sangre, porque la sangre y la vida tienen una íntima relación. Ya que es por medio de la sangre que nuestro cuerpo recibe nutrientes y oxígenos en todas las partes de nuestro organismo. Y yo creo que tiene muchísimo más significados, Majo nos podría decir. Pero la sangre es vital en nosotros y tiene una relación muy íntima con la vida. Y déjame leerte Levítico 17:11, porque cuando se escribió este libro, yo creo que la medicina no tenía la claridad para entender lo que ahora se entiende sobre la sangre y la vida. Pero Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de nuestra carne está en la sangre. Y déjame leerte otra versión, versículo 11. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado, está hablando Dios y dice, yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Y así funcionaba. Así funcionaba esto, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Y no es porque a Dios le encante andar sacrificando animales en el Antiguo Testamento.
Dios formó a los animales y aquí hay algo bien interesante porque dice Dios, la vida, gracias a la vida que hay en la sangre de esos animales, yo puedo obtener y darles perdón a ustedes. Para Dios no era algo insignificante la vida de estos animales. Para Dios, Dios los formó y Dios no le encantaba andar matando animales solamente para que tú y yo pudiéramos recibir perdón. Era algo serio, pero es esto. Así funcionaba. Y creo que aquí hay algo muy clave porque a través de la vida que Dios pone en la sangre de esos animales, nosotros podíamos, o en el Antiguo Testamento podían recibir perdón. Y ahora cambia porque antes de seguir adelante, déjame explicar algo como un primer paso. Tú y yo creo que tenemos que reconocer, entender que hemos cometido errores que ofenden a Dios y que han lastimado nuestra vida. Y creo que de la misma manera que el pueblo de Dios seguía fallándole a Dios, tú y yo lo vamos a seguir haciendo. Y lo hacemos día tras día y la palabra dice que todos estamos fallando, que no importa si predicamos, si evangelizamos, si conocemos de la Biblia, si oramos mucho o poco, que todos estamos en las mismas circunstancias y que todos tenemos siempre cosas que conquistar para Dios. Y Dios quiere que nuestra confianza crezca para que yo pueda seguir confiando cada vez más en Él. Y a través de la vida, de la sangre que hay en los animales que eran sacrificados, el pueblo podía conseguir ese perdón a fin de restablecer la relación y comunicación entre Dios y su pueblo. Y esto es importante que lo tengamos en la mente porque Dios quiere estar comunicado con nosotros. No sé en qué trabajes, pero la comunicación es básica para lo que estás haciendo, para lo que estamos haciendo. Sin comunicación todo el mundo pensaría diferente, todo el mundo en algún proyecto lo haría de una forma y estaríamos haciendo tareas que le corresponde al otro y a lo mejor las hacemos mal. Y todo pasa a través de la comunicación. Y por eso a Dios le importaba mucho que la comunicación entre Él y nosotros estuviera con todas las barritas de tu teléfono, que tuviéramos una buena señal, que pudiéramos comunicarnos bien con Él. Pero, y esta es una verdad para la humanidad, de que nosotros hemos fallado, de que nosotros a veces tenemos una vida de algunos hábitos que ofenden a Dios, pero que lastiman nuestra vida y que muchas veces no podemos parar y no podemos dejar de hacer, o si estás como yo o estabas como yo, tampoco quería dejarlas de hacer. Porque no lo entendía, porque era ajeno para mí. Pero cuando esa verdad es ajena a nuestra vida, cuando yo todavía no entiendo que mis hábitos o mi voluntad no la he pasado por el filtro de la opinión de Dios, nunca me voy a dar cuenta si lo que yo estoy haciendo es bueno para mí del todo y es agradable para Dios. Y cuando no hay esa comunicación, podríamos hablar de la sangre, del sacrificio, de muchas cosas, pero van a ser ajenas a nuestra vida. Creo que cuando Dios trae esa claridad a nuestra mente y decir, yo me empecé a dar cuenta que a través del amor que recibía de parte de Dios, me empezaba a dar cuenta que lo que hacía me lastimaba. Y entonces empezaba a pensar y decía, no, sí, creo que Dios tiene razón en esto. Y en las cosas que yo no entendía y que seguía haciendo, me daba cuenta hasta que veía el resultado. Y cuando veía los resultados de mis decisiones, decía, no, creo que Dios sí tenía razón. Y entonces es un proceso que cada uno de nosotros vamos a estar viviendo y a lo mejor no es parte, no lo sabemos del todo, o no lo sabías, o no te lo han enseñado, o no es parte de tu cultura familiar hablar del sacrificio de Jesús o de la sangre de Jesús y de su importancia. Pero es una verdad que a mí en lo personal me costó trabajo aceptar. Pero lo que sí entendí es de que Dios siempre nos iba a explicar cómo y para qué y por qué. Entonces cuando yo entendí eso, dije, bueno, no te creo, Jesús, pero aquí estoy.
Y cuando fui viviendo el resultado de mis decisiones y vi que eran malos resultados, dije, bueno, creo que Dios tenía razón. Entonces tengo que intentarlo a su manera y no a la mía. Por eso cuando tú y yo sabemos y entendemos que nuestros errores deberíamos de merecer la muerte por ellos, según el Antiguo Testamento, nos pone en una situación muy crítica delante de Dios. Y cuando vemos eso, podemos recordar Romanos 6:23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Podríamos enfocarnos mucho en los errores y en el pecado, o enfocarnos más en el regalo que Dios nos quiere dar. Y créeme que cuando tú y yo no le quitamos atención a nuestros errores y nuestros malos hábitos y le ponemos atención a los regalos de Dios, que es vida eterna a través del sacrificio de Jesús, nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Nuestra intención empieza a ser diferente, lo que empezamos a entender es diferente. Y nos conviene mucho enfocarnos en recuperar nuestra relación con Jesús, porque el regalo de vida que nos ofrece día tras día es a través del conocer a su Hijo, de conocer a Jesús. Y nos conviene mucho tener esa comunicación. No te estoy diciendo que te conviene mucho ser santo, ser santa, que nunca te equivoques, que nunca tengas un mal pensamiento. No es eso. Jesús sabe que no lo podemos hacer. Por eso Él dice, enfóquense en lo que les estoy regalando a través de Jesús, que es el poder de su sangre, cómo su sangre restaura la comunicación entre nosotros para que yo pueda hablar más a su corazón. Porque mientras tú y yo podamos recibir más palabra de Dios en nuestro corazón, nuestra confianza va a seguir creciendo. Y nos vamos a animar a hacerlo a su manera y no como nosotros pensamos. Déjame leerte Hebreos 12, en el versículo 24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y este versículo creo que muchos lo hemos escuchado y a mí me llama la atención que la palabra o la Biblia nos diga que la sangre habla. Y yo dije, a ver, ¿cómo que la sangre habla o qué está pasando ahí? Pero déjame leerte Génesis 4, el versículo 9 y 10. Esta historia seguro la sabes. Es cuando dos hermanos ofrecen una ofrenda a Dios y Caín lo hace de mala manera. Abel lo hace de una manera correcta. Caín tiene celos y termina matando a su hermano. Y cuando eso pasa, en el versículo 9, dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto me llamó mucho la atención porque Dios le está revelando a Caín algo que también nos quiere revelar a nosotros. Y las dos cosas que está revelando, Dios le está diciendo, yo soy omnisciente y lo conozco todo, y soy omnipresente y estaba ahí cuando lo hiciste. Y no lo hace para condenarnos ni para juzgarnos, sino Dios nos ayuda a entender esta verdad para que tú y yo podamos empezar a confiar en su poder, en su omnipresencia, en lo que Él sabe y nosotros no sabemos. Dios sabía que Abel le estaba mintiendo y entonces Él empieza a usar un lenguaje figurado para representar la muerte de Abel, porque la sangre de Abel no clamó literalmente. Era algo espiritual porque Dios pudo percibir que ya no había vida en la sangre de Abel. La vida que él mismo le había dado ya no estaba, porque su hermano lo había matado. Y entonces la Biblia enseña que los muertos no hablan. Y déjame, porque yo empecé a pensar un poquito más y dije, ¿cómo si ya está muerto y luego su sangre habla y entonces qué está pasando? Pero la Biblia dice en Eclesiastés 9:5, dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Pero
Los muertos, dice la palabra, que ya no saben nada ni entienden nada. Tendrán que rendirle cuentas y estar frente de la presencia de Dios, pero no nos dejemos engañar. Si alguien te dice, oye, es que alguien que estaba muerto se me apareció y me dijo, la palabra dice que los muertos no entienden nada, no entienden las cosas y que ya están en otro punto donde Dios tiene el control. Y que cuando Dios estaba hablando de esto, le estaba haciendo entender a Caín que él tenía el poder, que él conocía, y que la vida que Dios había puesto en la sangre de Abel ya no estaba. Dios no lo hace de forma de pregunta porque él no supiera, sino lo hace para que Caín pueda entender que él es Dios y que él todo lo sabe y que todo lo entiende. Jesús, cuando habló de Abel, lo describió como el primero de los mártires justos en la vida de Dios por hacerlo justo. Y hay muchas partes en la palabra donde habla de Abel y su sacrificio o su muerte muy parecida con la de Jesús. Y entonces, una vez en Mateo 23, en 23:35, dice la palabra que Jesús estaba hablando con los fariseos, con personas que estaban en su contra, que lo juzgaban, que lo criticaban, que solamente lo seguían para ver si se equivocaba en algo. Y entonces Jesús les dice dice lo siguiente: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Y Jesús está hablando con ellos porque ellos provocaron su martirio y ellos lo señalaron. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de poder tomar el sacrificio de Jesús como un nuevo pacto, como dice la palabra, como un nuevo acuerdo entre Dios y nosotros, como un nuevo contrato, como cuando te peleas con tu pareja por algo que te hicieron o que tú hiciste y deciden perdonar y deciden, bueno, de aquí ya no pasa nada. Olvidamos y volvemos a comenzar. Y entonces en Hebreos 12:24 asemeja el sacrificio de Jesús al de Abel, en que ambos dieron su vida por hacer lo correcto. Y cuando la palabra dice que el sacrificio o la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, tiene un significado muy fuerte, porque mientras en el Antiguo Testamento la sangre de todos los justos que fueron muertos por causa de hacer lo correcto para Dios, hablaba y clamaba por justicia y por venganza. Pero cuando la palabra me dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, me está diciendo que la sangre de Jesús está clamando por misericordia para ti y para mí. Y que ese tiempo todavía podemos disfrutar de él, todavía podemos vivirlo. Y creo que me gustaría terminar con esto porque creo que estamos a tiempo de reconocer, de ponernos a cuentas con Dios, de poderle decir a Dios, sí creo que la he regado en muchas cosas, sí creo que no te he creído del todo, sé que no me juzgas, Dios, sé que no me condenas, sé que me amas y quiero regresar. Quiero regresar a tener esa confianza. Quiero volver a confiar en ti, Dios. Quiero que tú vuelvas a confiar en mí. Y todo eso Dios lo va a hacer a través del sacrificio de Jesús, a través de la sangre que Él derramó en la cruz, porque esa sangre nos representa para nosotros un nuevo contrato, un nuevo pacto. Y Jesús no es esa persona que te está reclamando el pasado. Jesús no es ese Dios que te dice, pero ¿te acuerdas cuando te equivocaste? Y cuando hiciste esto, y cuando me ofendiste, y cuando... Jesús no hace eso. Él es diferente a nosotros, nosotros somos semejantes a Él, pero Él va más allá. Su amor es incondicional, su amor es eterno, su sangre es ese depósito donde tú y yo podemos tomarlo como un recurso diario para nosotros. Y creo que podemos empezar a llevar una vida de agradecimiento, una vida donde podamos decirle, Dios, estoy listo para que tú, con tu sangre, con tu sacrificio, restaures mi comunicación contigo. Quiero volver a escuchar
de ti, quiero volver a escuchar de tu corazón, estoy confundido, no sé a dónde ir, por más de que oro, no se dan las cosas, no tengo claridad en mis pensamientos, no puedo entender hacia dónde me quieres llevar, Dios. Estoy batallando con mi fe, tengo duda, tengo incertidumbre, tengo crisis emocionales. Y es un buen punto, porque a veces pensamos que por creer en Dios estamos exentos de pérdidas, de crisis, de ansiedad, de dolor, de tristeza, y no es así. Sino todo lo contrario, estamos viviendo lo mismo, pero ahora tenemos el recurso de la sangre de Jesús. Y tenemos un recurso que no podemos pagar por él, que lo único que nos toca es agradecer el regalo que Él nos ha dado y disfrutarlo. Pero a veces el temor y las crisis emocionales me llevan a no poder disfrutar lo que ya me regaló Dios. Y creo que es un buen tiempo, iglesia, para poder reconocer lo que cada uno estamos batallando, porque estoy seguro que todos batallamos con algo. Pero también estoy seguro que Dios nos viene a perdonar y nos viene a animar para decirnos todo está bien. Yo estoy contigo, yo estoy en tu futuro cuando te vas a equivocar en 5 años. También Dios está ahí. Dios ha estado en nuestros errores del pasado. Y Dios está en nuestro destino. Y eso es lo más importante, de que tú y yo podemos confiar en Él y seguir adelante. Así es que si te sientes cómodo, me gustaría que pudiéramos terminar este servicio orando, abriendo nuestro corazón, teniendo un tiempo con Dios. Que cada uno de nosotros podamos decirle: Jesús, entra en mi corazón. Una vez más, te necesito. No soy perfecto, nadie es perfecto, ni lo seremos. Pero lo que sí sabemos y sí reconocemos y sí nos alegra mucho es de que Jesús fue un regalo para nosotros. Y que tú y yo podemos el día de hoy abrir nuestro corazón. Así es que si estás en casa o estás aquí, yo te pediría que pongas tu mano en tu corazón y que juntos podamos orar a Dios, que tú puedas abrir tu corazón. Espíritu Santo, muchas gracias. Espíritu Santo, tú has estado presente en nuestras peores temporadas, en nuestras crisis más severas, Dios, en nuestras frustraciones, en nuestros enojos, en cada ataque de ansiedad y de tristeza, tú has estado ahí. Y tú traes a memoria, Dios, y tú le estás gritando a nuestra alma y a nuestra mente y a nuestra carne que tenemos un gran regalo de parte tuya, Dios. Y es la vida que nos estás regalando a través de la sangre de Jesús. Hoy reconocemos, Dios, que no podemos solos. Hoy reconocemos que necesitamos tu ayuda. Y hoy te pedimos que traigas esa libertad para seguir confiando en ti, para seguir creyendo en ti, Jesús. Muchas gracias por derramar toda tu sangre, por pensar en cada uno de nosotros, en cada una de nosotros, Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tu amor no tiene fin. Y tú perdonas cualquier error en nuestra vida, nos limpias y podemos confiar en ti, porque nuestro destino está en ti, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Como el sol forma la sombra, gloria brilla en mi debilidad. Mucho gusto que nos hayan acompañado y no queremos finalizar sin antes tocar la parte de generosidad, No de puedo diezmos, más. ofrendas. Entonces, aquí en la salida nosotros Tú tenemos no un estás. Si tú estás Ven y encuéntrame otra vez. puedes empezar a hacerlo, queremos apoyarnos Pues también en esto. todo en mí No te sientas como anhela a porque ti. no es por obligación, Ven y porque encuéntrame realmente otra es Dios hablando a tu corazón y es tú a lo mejor entendiendo lo que Dios está hablando a tu vida. Entonces puedes hacerlo. Los que están en línea y quieren empezar a hacerlo, déjenos un mensaje, podemos ayudarles también en esa parte.